¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Estamos aquí para otro pronóstico, otra predicción de un gran partido, en este caso de la Champions League. Una liga increíble donde tenemos un partido muy interesante entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. En el Paris Saint-Germain tenemos a Leo Messi, así que tenemos mucho interés en verlo. Se habla de que puede volver Mbappé también, que no se sabe si fingió la lesión, si no la fingió. Bueno, hay muchas internas en el Paris Saint-Germain, pero vamos a ver este partido. El Bayern de Múnich, un equipo siempre muy difícil en la Champions, así que está de visita en el Parque de los Príncipes. Este partido se jugará el día martes 14 de febrero a las 17 horas horario argentino en el estadio Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich. Así que bueno, les agradezco mucho a los que estén viendo este video por primera vez, que hayan entrado a mi canal, que se suscriban si quieren ver más videos de fútbol y de política en este canal. También hay vivos, así que espero que se suscriban si les gusta el video, que pongan like. Y vamos a empezar ya con esta modalidad que ya conocen, que es carta identificatoria para el Paris Saint-Germain, carta identificatoria para el Bayern de Múnich, carta del primer inicio para el Paris Saint-Germain, carta para el Bayern de Múnich. Vamos a ver si las estoy poniendo, siempre las pongo torcidas, me reta, tengo una amiga virginiana, después que me reta pues dice que pongo las cartas torcidas. Cuesta bastante trabajo enderezarlas, así que vamos con esto. Estas son las primeras. Acá tenemos las identificatorias y vamos con la segunda carta para el Paris Saint-Germain, segunda para el Bayern de Múnich. Recuerden que esto también tiene que ver con la primera parte del primer tiempo, la segunda parte del primer tiempo, identificatoria, primera parte del segundo y final del partido. Así que primera parte del segundo tiempo para el Paris Saint-Germain, primera parte para el Bayern de Múnich y última carta para el Paris Saint-Germain, última carta para el Bayern. Esto es lo que tenemos. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este partido. Hay bastante expectativa, sobre todo en Francia, por el manejo irregular que está teniendo el equipo en la liga. A pesar de llevar ventaja, vamos a ordenarlas un poco más abajo, las quiero un poco más abajo, que haya más espacio, después me llevo puesto todo, así que bueno, ya las tengo acomodadas, espero ahí creo que me satisface, para poder empezar a contarles cómo veo este partido, cómo lo entiendo y cómo lo veo yo, y qué va a pasar en este encuentro entre estos dos equipos. Vamos a ver. Ya está todo bastante ordenado. Mi amiga no me va a retar. O creo que sí, pero bueno. Vamos ya con la carta identificatoria para el Paris Saint-Germain. ¿Cómo sale el Paris Saint-Germain a jugar este partido? Y sale con la carta del juicio final. El Paris Saint-Germain entiende que este partido es un antes y un después para este equipo, para su entrenador. Y la afición está bastante molesta por lo que se gastó en los jugadores, por las internas. Hay bastante problemas en el Paris Saint-Germain, o sea que este partido es el juicio final. Se juegan todo en esta primera etapa en el Parque de los Príncipes, lo saben y salen con mucha presión por los hechos pasados y por el mal resultado que hemos tenido en este último partido contra el Mónaco. Así que aquí tenemos al Paris Saint-Germain a jugarse el todo por el todo en este partido. Vamos a ver qué carta identificatoria tiene el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich sale con la sacerdotisa. Sale a tratar de ser un equipo como siempre lo es, que especula con el resultado y con los nervios de los demás. Va a tratar de jugar presionando en distintas zonas y no permitiendo que el Paris Saint-Germain juegue, y a la vez tratando de imponer su juego cuando pueden hacerlo. Un planteo bien alemán, bien sólido, y eso es lo que van a tratar de encontrar en el Parque de los Príncipes este día martes. Así que vamos a ver cómo arranca el partido para el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain arranca con el hierofante.
la luna para el Bayern de Múnich. El Paris Saint-Germain tiene al emperador. La templanza para el Bayern de Múnich. Para el Paris Saint-Germain el diablo, cuidado con esto. Y el ahorcado para el Bayern de Múnich. Y finalmente la emperatriz para el Paris Saint-Germain y el mundo para el Bayern. Bueno, vamos a ver el resultado de este partido. Les comento. El partido arranca con el hierofante, que quiere decir la sabiduría, el Paris Saint-Germain tratando de imponer determinado juego sin cometer errores, tratando de limpiar su juego en todo lo más posible y llevarlo adelante el partido como se puede. Y le da resultado porque las dudas del Bayern de Múnich al encontrarse con un equipo sólido terminan generando que convierta el Paris Saint-Germain, o sea que el Paris Saint-Germain tendría una ventaja importante en el primer tiempo del partido, lo que le daría ánimo. A partir de ahí empieza a jugar con el emperador. Ya saben quién es el emperador, lo pueden adivinar muy tranquilamente, manejando la pelota, generando circuitos de juego, lo que hace siempre. Pero el Bayern de Múnich, como buen equipo alemán, tiene la carta de la templanza. Nunca se rinde, está teniendo paciencia, resistencia y sigue intentando ganar en el juego. Así que esta es la situación del primer tiempo. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich en esta Champions League. Empieza mal el PSG en el segundo tiempo. El Paris Saint-Germain implica mucho desafío y no sería raro que logre concretar algún gol en ese momento a partir de su sacrificio, aunque no está del todo claro. Podría llegar a concretar un gol o no. Las situaciones están bastante empatadas en este partido. Vamos a ver qué ocurre en el final del partido. El Paris Saint-Germain recupera su juego y termina de alguna manera también recuperando y jugando muy bien el Bayern de Múnich. O sea que en esta parte están empatados. Así que es un partido muy complejo para dar un pronóstico real. Yo diría que en este caso hay casi un empate acá. Hay un empate entre los dos equipos y si me tuviera que jugar por alguien, me jugaría con que ganaría el Bayern de Múnich. Pero estoy más seguro de que puede ser un empate que una victoria del Bayern de Múnich, porque tienen diferencias y esta carta del diablo, en el caso del PSG, no me gusta nada, ni tampoco esta carta de El Mundo, en el caso del Bayern de Múnich, así que yo diría que puede ser un 2-1 a favor del Bayern o un 1-1 el resultado, pero estoy más seguro de que puede ser una victoria del Bayern de Múnich. Así que muchas gracias por seguirme. Si les gustó el video, pongan like. Es un partido difícil para predecir, pero por ahora está así. Así que pongan like, suscríbanse al canal. Les agradezco mucho, como una vez más han visto mis videos. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.